La lectura del Nuevo Testamento la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, continuando nuestra consideración de este libro de las Escrituras. Hechos en el capítulo 2 y leeremos a partir del versículo 22. Hechos 2, versículo 22. Dice así la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga al considerarla. Oremos. De nuevo, nuestro Dios, al abrir tu palabra para considerar su enseñanza, para escuchar tu voz, te pedimos que tú nos guíes y que por tu Espíritu que tú derramaste sobre tu Iglesia, tú la apliques a nuestras vidas, a nuestras mentes, que seamos formados y dirigidos por los principios de tu palabra en todo sentido, que seamos contados con aquellos que ponen sus pensamientos cautivos al Señor Jesucristo, y que así damos testimonio de que somos de Él. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas
que nuestro pensamiento y mis palabras sean de tu agrado y para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que leemos en el versículo 12, fue la pregunta que se hicieron muchos de los que en aquel día de Pentecostés escucharon a los discípulos de Jesús hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, habladas por hombres de Galilea que no habrían conocido esas lenguas de antemano. Muy a menudo, en presencia de cosas que no podemos explicar bien o que no entendemos, nos preguntamos, y a lo mejor hasta hacemos la pregunta, ¿qué es esto? Bueno, la pregunta que estos hombres hicieron, como se traduce en nuestra versión, es verdaderamente la correcta. Lo que importaba no era solo saber qué es esto. Lo que importaba, y lo que es importante, por supuesto, para nosotros también, era saber qué significaba. ¿Cuál era el significado de lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que ello tenía que ver con las vidas de los oyentes? En los versículos anteriores, que ya leímos semanas atrás, y pensamos en ellos, el apóstol Pedro respondió a la otra pregunta: ¿qué es esto? Y les dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, en el versículo 16. Como explicó en su comentario un profesor de exégesis de la Universidad de Manchester, y aquí le cito, él dijo: Joel, como los otros profetas, había hablado de lo que pasaría en los últimos días. El uso de esta profecía por parte de Pedro anuncia que estos días, los días de cumplimiento, han llegado. En otro lugar, el propio Pedro explica cómo los profetas que predijeron la próxima manifestación de la gracia de Dios buscaron y preguntaron sobre esta salvación. Preguntaron qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos cuando predijeron los sufrimientos de Cristo y la gloria subsiguiente. Pero ahora que Cristo se ha manifestado al final de los tiempos, sus apóstoles ya no tienen necesidad de investigar y preguntar, como lo hicieron los profetas, a qué persona o tiempo señaló el espíritu profético. Saben que la persona es Jesús de Nazaret y que el tiempo es el que ellos mismos han entrado. Son conscientes de que lo que está pasando no es solamente un evento así que tiene que ver con los días que ellos están viviendo, sino que es un evento que, como ya indicamos unos días atrás, es un evento que tiene que ver con un nuevo orden de cosas. Un nuevo orden para la Iglesia. La Iglesia sale de las fronteras del Israel nacional para convertirse en una comunidad universal. Y así Pedro se refiere al evento de lo que está sucediendo como el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, cuando leemos la profecía de Joel, vemos una serie de maravillas y señales que se revelarían en el mundo de la naturaleza, como mencionó el profeta, y puede ser que para nosotros no tenga tanta relación lo que el profeta Joel estaba diciendo. Bueno, aparte de que Joel estaba utilizando el lenguaje profético que utilizan en general los profetas del Antiguo Testamento, es muy posible que los que estaban viendo lo que sucedía en el día de Pentecostés pudieran relacionar algunos de esos aspectos de la profecía de Joel con cosas que ellos mismos habían experimentado solamente unas cuantas semanas antes. Esta era una de las fiestas Pentecostés a las que los israelitas eran llamados a acudir a Jerusalén, aquellos que podían, igual que lo habría sido la Pascua. Muchos que estaban en ese día ahí, podemos asumir, creo correctamente, que habrían estado también para la fiesta de la Pascua. Y quién sabe si una buena parte de los que estaban escuchando a Pedro en aquel día, aquel sermón, estaban ante Pilato diciendo: crucifícale, crucifícale. Los evangelios nos dicen algunas de las cosas que sucedieron en conexión con la muerte de Jesús. Mateo nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena el sol se oscureció, como dirían los profetas. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También nos dice Mateo en relación al día de la resurrección que mientras iban, he aquí que algunos de la guardia entraron en la ciudad y contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Y cuando se reunieron con los ancianos y deliberaron, dieron una suma de dinero suficiente a los soldados y dijeron: decid a la gente, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras nosotros dormíamos. Y de hecho la gente de Jerusalén, como mencionaba, habían visto el sol convertirse en tinieblas cuando el sol se oscureció a las horas del mediodía en conexión con la crucifixión de nuestro Señor. Es muy posible que aquella misma tarde, por causa de eso, la luna pascual hubiera aparecido como roja, como sangre. La noticia de lo que había sucedido con la guardia habría sido conocida, al menos por algunos. Los sacerdotes y los ancianos les dijeron: decid a la gente. Y la explicación inventada habría sido conocida, por tanto, por muchos. Algunos de los que estaban presentes ahí pueden haber hablado con quienes afirmaron haber visto a Jesús vivo después de estar muerto, y sabían que había muerto. Nadie tenía duda que un reo que iba a ser ejecutado por crucifixión solo era bajado de la cruz cuando estaba muerto. Había más de 500, nos dice Pablo, que habían visto a Jesús. Y aunque no conocemos los detalles de lo sucedido, de hecho es que solo Mateo nos habla de ese abrirse los sepulcros. Algunos, sino muchos quizá de los que estaban ahí escuchando a Pedro, se habrían alarmado cuando aparecieron vivos los que habían estado muertos. ¿Podéis imaginar la situación? Y ahora el apóstol, con todo esto en el contexto, con todo esto de escenario, procede a responder a la pregunta que le hacen: ¿qué significa esto? Y a medida que Pedro da la respuesta, encontramos lo que está en el corazón del anuncio apostólico. Esto es lo que a menudo en el estudio teológico se conoce como el querigma, el mensaje, la proclamación. Existe la proclamación y existe la instrucción que la Iglesia debe recibir una vez los creyentes se incorporan a ella. De hecho, es un estudio interesante ver en las epístolas algunas de las referencias que encontramos a lo largo del libro de los Hechos, como por ejemplo cuando el carcelero de Filipos pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo. Eso que encontramos en algunas de las cartas. Antes de que todas estas cosas fueran escritas, como nos narra el libro de los Hechos, la Iglesia ya estaba utilizando ese tipo de confesiones, ese tipo de explicación del Evangelio. Y el primer ejemplo de esta predicación se encuentra en este sermón de Pedro. Por supuesto, habrá otros, pero este es el primero. Yo quisiera responder esta mañana a la pregunta: ¿qué es lo que Pedro destacó en la predicación del Evangelio? ¿Qué se destacó en esa primera predicación apostólica en el día de Pentecostés? Y creo que es importante pensar en ello porque creo que nos debe ayudar a nosotros también a pensar qué es lo que debemos destacar nosotros cuando intentamos predicar o compartir o testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, 3 elementos de la proclamación apostólica, tal como los podemos ver aquí. Y vemos que lo primero que hay es una presentación histórica. En segundo lugar, hay una evaluación teológica. Y en tercer lugar, hay una aplicación personal. Así pues, una presentación histórica, una evaluación teológica
y una aplicación personal. En primer lugar, esa presentación histórica en los versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, también hacia el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo primero que Pedro hace es presentar hechos, no creencias, no ideas, no experiencias personales, no lo que eso pueda haber significado para él, sino que lo primero que Pedro hace es presentar los hechos. De lo que Pedro va a hablar no es de una filosofía, no es de un sentimiento religioso, no es ni siquiera de una experiencia espiritual. De lo que Pedro va a hablar en primer lugar es de hechos, hechos que se pueden contrastar y que podrían ser contrastados por los oyentes con lo que ellos conocen bien. Y esos hechos incluyen en primer lugar la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret, en el versículo 22. Y Pedro utiliza tres palabras para referirse a los milagros, digamos, que Jesús realizó. Habla de maravillas, una palabra que tiene que ver con el poder que se observa. Habla de prodigios, una palabra que tiene que ver con el impacto que eso hace, el asombro que eso causa sobre el que lo ve. Pero utiliza también la palabra señales, una palabra que indica eso, señal. Porque ciertamente los milagros que Jesús obró eran obras de gran poder, eran obras que causaban asombro, pero eran, yo me atrevería a decir, sobre todo, signos, señales acerca de quién era realmente Jesús. Como escribió un comentarista, y le cito, sin duda, había una necesidad inmediata que nuestro Señor abordó compasivamente, dando vista a los ciegos y oído a los sordos. Pero más allá de la obra local e inmediata de compasión, había un significado mucho más profundo. Las afirmaciones que Jesús hizo de ser el Hijo de Dios fueron verificadas, autenticadas y demostradas como genuinas por los milagros que Dios realizó en y a través de él. Y es por eso que Pedro dice, al final del versículo 2, encontramos esas palabras, como vosotros mismos sabéis. No os estoy hablando aquí de cuentos, no os estoy hablando de fábulas. Vosotros lo sabéis. Y vosotros sabéis, aunque no lo dice aquí, podía estar en el pensamiento, por lo menos, de algunos. Vosotros sabéis que esto precisamente es que los profetas habían dicho en relación con el Mesías. Isaías dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y así es como Jesús respondió. ¿Recordáis la ocasión cuando Juan el Bautista mandó a algunos de sus emisarios, algunos de sus mensajeros, a que le preguntaran a Jesús? Porque claro, para Juan las cosas no estaban yendo muy bien. Perseguido en la cárcel y Juan quería saber, ¿es Jesús realmente el Cristo o debemos esperar a otro? Y la respuesta que Jesús le da a esos mensajeros de Juan es simplemente una repetición de lo que los profetas habían dicho. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y de hecho el que algo había con Jesús fue apreciado por algunos
de gran o de elevado rango académico en la nación. Cuando Nicodemo va a ver a Jesús de noche, se nos dice que Jesús le contesta diciendo: eres tú el maestro, no un maestro, pero el maestro de Israel, y no sabes esto. Un poco como el intérprete final, la autoridad final en la interpretación de las Escrituras. Nicodemo reconoce que uno que hace las cosas que tú haces, uno que dice las cosas que tú dices, estas cosas no se pueden hacer a no ser que Dios esté con él. Y así Pedro hace eso. Apela a los milagros, pero apela a los milagros sobre todo como señales del reino de Dios. Ahí donde está Jesús, está el reino de Dios. Y ese Jesús hizo estas cosas. Y vosotros lo sabéis. Hay algunas cosas, me imagino, no sé las cosas que pasan por aquí, por Mataró, por el área, pero hay algunas cosas, me imagino, que todos los que estáis aquí hoy sabéis con relación a lo que pasa por aquí. Quizá no todos sabéis todas las cosas que pasan por aquí, pero me atrevería a decir que todos sabéis algunas cosas, porque estando allí y habiendo hablado con unos, con otros, habiendo visto algunas cosas, oído acerca de ellas, hay cosas que se saben, y eso es lo que Pedro hace. Pedro dice a los que le oyen: no os estoy explicando historias aquí. Estas cosas vosotros sabéis que son ciertas. Y entonces inmediatamente pasa a hablarles del arresto, el juicio, la condena, la crucifixión de Jesús, instigados por los líderes de la nación, pero reclamadas por el pueblo. Recordemos que Mateo nos dice que, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo, no los líderes de la nación, no los sumos sacerdotes, no los escribas o los ancianos, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es importante recordar esto que se dijo, por lo que Pedro les dice después en este mensaje: salvaos de esta mala generación. Porque esta generación dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pedro les muestra cómo, así como ellos seguramente podían recordar en el Antiguo Testamento la experiencia de José, que Dios en su soberanía transformó un gran mal, el intento de asesinato primero de José, que se salvó, como diríamos, ¿no?, por los pelos, pero su venta como esclavo, y que Dios transformó eso en un gran bien, como José eventualmente les explica a sus hermanos. Pedro explica a la audiencia ahí que exactamente lo mismo ha pasado con Jesús de Nazaret. Él fue entregado, versículo 23. Pero fue entregado, aunque fue entregado por vosotros, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estas cosas no han sucedido fuera del control de Dios. El arresto, el juicio, la condena, la crucifixión, así como después la resurrección, por supuesto. Estas cosas no han sucedido sin el control, es más, sin la planificación de Dios. No es que Dios lo ha resucitado porque algo tengo que hacer aquí para resolver el problema de estos que lo han matado. No, todo, absolutamente todo, estaba ordenado por el propósito de Dios. Por supuesto, eso no excusa a los autores. Eso no excusa a los actores. Así como en el Antiguo Testamento y la historia de José, los hermanos tienen que ir a José, tienen que reconocer su error, tienen que reconciliarse con José. Pedro les dice exactamente lo mismo a ellos.
El hecho de que Dios haya ordenado todas las cosas que sucedieron con Jesús no os exime de culpa. Vosotros lo prendisteis. Vosotros lo prendisteis, lo entregasteis y vosotros lo matasteis. Lamentablemente la versión en castellano, y bueno, y en otros idiomas tampoco, no, al final del versículo no saca todo el impacto incluso al oído que pudo causar la lectura de este texto de Lucas, porque nosotros tenemos la traducción que dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, lo que literalmente Pedro dice es, vosotros lo matasteis por las manos de los que están sin ley. Claro, uno que vive sin ley es inicuo, ¿no? Podemos decir, pero literalmente la idea es esa, porque creo que podemos afirmar que Pedro está haciendo un contraste. Vosotros que teníais la ley, hicisteis lo que hicisteis, y la hicisteis ejecutar por manos de los que no tenían la ley. En un sentido, Pedro les está de alguna manera diciendo, sí, los romanos lo hicieron, pero la culpa es vuestra, y verdaderamente vuestra. La intención de los hombres de Israel fue destruir a Jesús de Nazaret, quitárselo de en medio. Pero en el proceso estaban llevando a cabo nada menos que la voluntad eterna de Dios. Y Dios cambió la situación completamente. Por parte del pueblo de Dios, por parte del pueblo de Israel, era anarquía. Y fue llevado a cabo la acción por los que eran sin ley, sin la ley de Dios, los romanos. Pero entonces Pedro introduce el hecho de la resurrección. De nuevo, hecho. No una idea, no una creencia, pero Pedro introduce el hecho de la resurrección. Jesús fue entregado a los romanos, condenado, pero Dios revirtió la situación y lo levantó de los muertos. ¿Cuánto tiempo se hubiera sostenido esa afirmación si la tumba hubiera estado llena? Es decir, si la tumba hubiera estado con Jesús dentro. ¿Cuánto tiempo? Ni 5 minutos. Ni 5 minutos, porque cualquiera de los presentes podría haber levantado la mano. Pedro, ven, vamos a ver la tumba. Ahí está, sellada, como cuando pusieron a Jesús. Y si quieres entramos por el paso lateral que había para poder acondicionar los cuerpos, digamos. Entramos por el paso lateral y lo veis que está ahí. Que está ahí. ¿Cuánto tiempo se hubiera mantenido en el pensamiento de los que conocían bien las costumbres, las órdenes, las responsabilidades, etcétera, de una guardia militar? ¿Cuánto tiempo se hubiera mantenido de verdad en el pensamiento de la audiencia esa idea de que los discípulos vinieron y lo robaron? ¿Cuántos discípulos? ¿200.000? Porque bueno, aquí lo que tenemos es una guardia armada. Y de verdad, ¿queréis que creamos que pudieron rodar la piedra con todo el ruido que ello hacía y que la guardia siguió durmiendo así también? Por supuesto, la gente sabía. ¿Cómo se iban a mantener esas afirmaciones de que los discípulos vencieron la resistencia de una guardia como la guardia que cuidaba la tumba de Jesús? Pero claro, Pedro se refiere al hecho de que la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque ellos saben quién era. Ellos sabían muy bien, la audiencia sabía muy bien que había una sola cosa
de la cual Jesús ante los ojos de sus jueces era culpable, y era culpable de verdad, sin excusa, sin posibilidad de apelar. La realidad de que él había dicho, aunque no con esas mismas palabras, pero que él había afirmado ser Dios. Ellos sabían que esa era la única razón por la cual Jesús en realidad fue condenado. Y era imposible que Dios se mantuviera en la tumba. Entonces, ¿ves lo que hace aquí Pedro? Y es importante porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, no hablamos de algo que nos ha pasado a nosotros. No hablamos de una experiencia que hemos tenido nosotros. Hablamos de la experiencia de Jesús. Y es importante que expliquemos la historia de Jesús. Dime la antigua historia. Grato es contar la historia. No la mía, pero la de Jesús. Porque aquello en que basamos nuestra historia, nuestra experiencia, no es un sentimiento religioso, no es ni siquiera una conversión. Aquello en lo que basamos nuestra historia es la historia de Jesús, los hechos que pudieron ser comprobados, que pudieron ser contrastados y que nunca nadie pudo negar, que todos tuvieron que aceptar como verdaderos. En ningún sitio durante el relato de Lucas vemos ninguna oposición a la predicación de Pedro. Eso hubiera sido lo normal. Eso hubiera sido absolutamente normal. Y no es que no hubo oposición porque eran muy educaditos y bueno, mantenían las buenas formas. No era así. Ante una cosa así se hubieran alzado y dicho, Pedro, eres un farsante. Pero sabían que los hechos no podían ser negados. Y entonces pasa a hacer una evaluación teológica de una manera muy simple. Va a las Escrituras del Antiguo Testamento y les muestra cómo ya David había dicho acerca del Mesías que no vería corrupción, que el Santo de Dios no vería corrupción, y saben muy bien que si hay uno que es el Santo de Dios es ese Jesús. Saben lo que David escribió, saben que David escribió como profeta, y saben que David, escribiendo acerca de alguien como profeta, no puede escribir acerca de sí mismo, como dice el apóstol Pedro en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Podían ir a verlo, si querían, en el área de Siloé. El sepulcro estaba ahí, contrastando evidentemente en sus palabras, aunque sin necesidad de decirlo, con el sepulcro que no estaba como el de David, que estaba vacío el sepulcro de Jesús. Pero Pedro puede hacer esa evaluación. Las Escrituras, esos hechos de los que os he hablado, no son algo nuevo. Las Escrituras, aún del profeta David, del rey David, que escribió como profeta, aún es las Escrituras que conocemos nosotros, que usamos constantemente en las sinagogas para la lectura, sobre todo en los libros de los Salmos. Las Escrituras son absolutamente coincidentes con los hechos de los que os he estado hablando, y ninguno de vosotros puede negarlo. Sabéis que es así. Sabéis que es así. Y los hechos, por medio de los cuales, o mejor dicho, las Escrituras, por medio de las cuales Pedro está realizando esa evaluación teológica de Jesús, de los hechos, de las experiencias, se encaminan hacia lo que podemos decir una verdadera bomba atómica. Porque en el versículo 36, no podemos, ni es necesario en esta ocasión dedicarnos en detalle a todos los versículos,
Pero en el versículo 36, el apóstol Pedro, habiendo citado el salmo que hemos leído, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y ellos entendían bien que ese salmo, de alguna manera, era como si fuera una conversación en el seno de la deidad. Porque David escribiendo dice, Yahvé dijo a mi Señor Todopoderoso, a mi Adonai. Y de alguna manera es una expresión extraña, porque el Dios del pacto dice al que es el Señor absoluto todopoderoso de David. De alguna manera hay dos ahí que son iguales, hablando. Y habiéndoles mencionado este salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El apóstol Pedro les dice, sepa ciertamente la casa de Israel, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lucas no nos dice, pero solo podía haber dos reacciones en un sentido visible y audible al oír esas palabras. Solo podía haber la reacción de furia absoluta, o una reacción quizá de silencio en primer lugar. Porque la importancia de lo que Pedro está diciendo al decirle hecho Señor y Cristo, tenemos que entenderlo en relación a cómo leían los judíos las Sagradas Escrituras. Para los judíos, Yahvé, el nombre por medio del cual Dios se había revelado a Moisés, era tan sagrado, había adquirido un nivel tan alto de ser incluso impronunciable, de no ser pronunciado por temor a quebrantar uno de los mandamientos que hemos leído, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y por miedo de nombrar, de hablar ese nombre en vano, hacían toda una serie de cosas para, cuando llegaban a ese texto en las escrituras hebreas, decir otra cosa. Y lo que hicieron eventualmente es poner las vocales en las letras hebreas, que todo eran consonantes, poner las vocales de Adonai. De ahí sale nuestra palabra Jehová. Entonces, cuando llegaban a eso, en lugar de decir Yahvé dijo a mi Señor Todopoderoso, repetían el mismo nombre, Adonai dijo a mi Adonai. Nunca, no pronunciarían o algún otro de los nombres que utilizaban, pero nunca pronunciarían el nombre Yahvé. Y cuando esa escritura hebrea se tradujo al griego, se mantuvo la misma actitud y tradujeron la palabra Yahvé por Kyrios, el Señor. Y Pedro les está diciendo, a este Jesús Dios ha hecho Yahvé y Mesías. Ese es Dios, Dios mismo. Jesús es el Señor Dios. No lo hacemos nosotros, Señor. Cuando le hacemos nuestro Señor, no. Él es Señor. Hagamos nosotros lo que hagamos. Nos inclinemos ante Él o no. Él es el Señor. Recuerdo, insisto, lo he mencionado en alguna ocasión, cuando Pablo dice que se dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre, ese no es el nombre Jesús. Jesúses había un montón. Josués había un montón. Y para los judíos no había ningún nombre que es sobre todo nombre, sino el nombre Yahvé. Y ese es el nombre que se dio a Jesús, y lo que Pedro dice ahí a su audiencia,
el día de Pentecostés. A ese Jesús, entendedlo bien, ese Jesús, Dios lo ha proclamado Dios y Señor, Dios y Mesías. Y entonces en esa evaluación teológica se establece una responsabilidad ineludible. Bueno, poneos vosotros por un momento en esa concepción religiosa de la audiencia de Pedro. Han cogido y han matado al Mesías. Pero por si acaso no lo acababan de entender bien según las escrituras del Antiguo Testamento, aunque está ahí, pero muchos no lo entendían. Por si no lo habéis entendido bien, el Mesías es Dios mismo. Lo habéis matado. Claro, él se ha levantado de la tumba, no podía ser de otra manera. No se mata a Dios. Pero habéis matado a ese ungido. ¿Qué hacer? Vale. Vamos, que es hora de desayunar. No. Se establece una responsabilidad ineludible. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Y ahí tenemos en tercer lugar, muy brevemente, la aplicación personal en los versículos del 37 al 42, pero fundamentalmente en el versículo 38. ¿Qué haremos? El apóstol Pedro trae, como se dice, el mensaje a casa y lo aplica a las personas, no al revés. A veces, muchas veces, nosotros hacemos el orden a la inversa. Intentamos llevar el mensaje al corazón de la gente primero. No. Primero son los hechos, la historia. Después esa historia a la luz de las escrituras de la antigüedad. No es una idea nueva. Y después es la aplicación de esa verdad, de esa historia y esa verdad teológica a la vida de la gente. Y ahí Pedro nos muestra que hay primero una convicción. ¿Qué haremos? Se compungieron de corazón. La idea literal es que es como si fueran atravesados con un puñal por el corazón. El corazón fue atravesado por un puñal. ¿Qué haremos? Lo que hemos hecho. Tiene lugar una conversión. Arrepentíos. Cambiad de pensamiento. Yo no creo que Pedro está diciendo ahí que tienen que hacer una lista de todos los pecados y arrepentirse de ellos, no, porque no está allí, no está en eso. Tienen que arrepentirse con relación a Jesús. Lo habéis crucificado, habéis estado caminando alejándoos de él. Dad la vuelta y caminad acercándoos a él. Implica una confesión. Bautícese, identificaos con Jesús, confesad que le seguís. Se relaciona con el perdón de los pecados, para perdón de los pecados. Asegura el don que el Espíritu da. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Básicamente lo que Pedro les está diciendo es lo que los misioneros cristianos dirán vez tras vez en su labor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está su historia. Historia que tenemos en los evangelios que nadie ha podido coherentemente negar, eliminar, ridiculizar, anular. Ahí tenemos como las escrituras de siglos atrás habían hablado ya de las cosas que sucederían, sin que nadie jamás pudiera decir no es así. ¿Qué harás tú ahora? No es un invento, no es una idea religiosa o filosófica. Jesús dijo ser Dios y lo evidenció con su vida y sus actos. Y se reconoció así por muchos de sus contemporáneos. No podemos escondernos diciendo fue un gran maestro, fue un gran filósofo, fue un buen hombre. No.
Si Jesús no era Dios, no fue un buen hombre. Era un blasfemo y merecía morir. Pero Jesús es quien dijo ser. ¿Qué hacemos ante él? La única respuesta coherente y buena es la que Pedro les dio y la que nosotros debemos aplicar, tomar para nuestras vidas y hacerlo día a día. Mirar a Jesús, volvernos a Él, reconocer que necesitamos identificarnos con Él y con su obra y descansar así en la seguridad de que el don que el Espíritu trae es nuestro. Te damos gracias, nuestro Dios, por la vida y las obras y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y te damos gracias porque todas estas cosas, como escribirían también los apóstoles, no son fábulas, no son cosas que no pudieran ser comprobadas, sucedieron delante de la gente. A lo largo del libro de los Hechos, en más de una ocasión vemos esto, esa apelación al conocimiento de los hechos que la gente tenía, como lo vemos en las cartas. Te damos gracias porque esa historia es una historia que tiene que ver con nosotros hoy. La historia de aquel que dio su vida para rescatar al pecador. Es la historia de aquel que dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te pido, Dios, que en tu misericordia hagas que eso sea una realidad de cada uno de los que estamos hoy aquí. Que cada uno de los que estamos hoy aquí haya vuelto y vuelva su rostro a Jesús, confesándole a Él, recibiendo de Él perdón y teniendo la certeza por Él, no ni siquiera por nuestra confesión, sino por Él, de que el don que el Espíritu da es nuestro, que la redención es nuestra. Te lo pedimos en su nombre. Amén.